amados hermanos, vamos a ir ya al estudio de Corintios, el estudio de este día. Y recuerda, estamos en Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a comenzar ahora a partir del versículo 17. Así es que, si no tiene su Biblia, no se preocupe, aquí están lo ponemos en su pantalla, pero sí pongan mucha atención, porque Pablo ahora, si bien es cierto, continúa casi que con el mismo tema, ¿verdad? Porque Pablo nos está enseñando que no importa nuestro estado civil, no importa nuestro estado económico, no importa nuestro estado religioso, nosotros podemos ser, oiga esto, podemos estar unidos al Señor y tener una vida espiritual que satisfaga nuestros corazones. Usted se recuerda, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Dios nos ha comprado por precio y en esa libertad es que nosotros vamos a gozar. Así es que vamos a comenzar este día. Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 1, vamos a leer hasta el 24. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese incircunciso. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavos, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ok, amados hermanos, hemos venido, el capítulo 7 de Corintios nos ha comenzado hablando del matrimonio. Nos da ciertas reglas que deben seguirse en el matrimonio. Si usted no vio los estudios anteriores, puede encontrarlos en YouTube. Ahí están en una lista de reproducción, están en el estudio de 1 de Corintios. Pero de repente el apóstol Pablo, después de darnos las órdenes para el matrimonio, nos dijo que el hombre debe cumplir con su deber conyugal y la mujer también debe cumplirlo. Nos enseñó, entre otras cosas, que el hombre no es dueño de su cuerpo, sino que la mujer y viceversa. Pero no se trata de propiedad para hacer pedazos, para someter, sino que para amar, para respetar y para satisfacernos mutuamente. Pablo también nos enseñó que cuando nosotros no nos satisfacemos porque nos negamos el uno al otro, podemos ser tentados por Satanás. Hablamos un poquito de eso. Luego, más adelante, Pablo nos comienza a habla a los solteros, a las viudas, y más adelante va a hablar a los vírgenes. Entonces Pablo nos enseña también que siendo solteros y siendo viudos, nosotros podemos tener libertad para ser felices en el Señor. Y oiga esto, para tener una vida espiritual correcta, porque los corintios habían escrito a Pablo y le habían preguntado, ahora que somos creyentes, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. En Corinto, al igual que en Roma, que todas las leyes romanas, no había problemas con el adulterio, no había problemas con la infidelidad. Inclusive habían religiones que mantenían actividades o ceremonias de carácter sexual. Entonces, no había problemas, pues. Entonces, cuando vienen al Señor, se dan cuenta que Dios desea que seamos fieles. Y entonces vienen al Señor y unos preguntan, Señor, yo vine divorciado. Pablo, yo vine divorciado a la iglesia. Yo vine divorciado al Señor. Yo vine soltero al Señor. Yo vine viudo al Señor. Entonces,
cuando habla de solteros, esa palabra solteros es diferente a vírgenes. Porque los vírgenes no han tenido experiencia marital, o sea, no han tenido experiencia en matrimonio. Los solteros sí. O sea que los solteros en verdad son divorciados. Y los viudos, por supuesto, o las viudas, son personas que estuvieron casados, pero por el hecho de haber muerto su cónyuge, pues están en la misma altura de los solteros. Y entonces le preguntan a Pablo, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos con nuestros deseos sexuales? Y entonces Pablo les dice, bueno, yo quisiera que se quedaran como yo, ¿verdad? Pero para eso tienen que tener el don de continencia. Si tienes el don de continencia, tranquilo, no te cases y mantente soltero. Pero si no tienes el don de continencia y eres víctima de la pasión sexual, entonces estás sufriendo de atracción, que estás a punto de pecar o estás pecando, mejor cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. En otras palabras, Pablo viene y resuelve el asunto de que si alguien vino divorciado al Señor, ¿qué puede hacer? Entonces Pablo dice, pueden casarse. Luego Pablo habla de los que se casaron al Señor o vinieron casados al Señor. Pablo dice, no se pueden separar. Y luego habla también Pablo de las personas que vinieron casados, pero un cónyuge es creyente y el otro no. Entonces Pablo dice al creyente, no te separes de tu cónyuge que no es creyente. ¿Por qué? Porque tú lo santificas. El hecho que tú eres creyente, santificas a tu esposo o a tu esposa y santificas también a tus hijos. Y entonces dice Pablo algo que se escucha un poquito ofensivo, pero así es. Porque ahora, cuando solo el esposo o la esposa es creyente y el otro cónyuge no es creyente, a través del esposo creyente o del cónyuge creyente se santifican los hijos, porque de no ser así serían inmundos. Entonces Pablo dice no se separen, pero después da un detalle Pablo. No voy a entrar en todos los detalles porque esto solo estoy hacia la carrerita repasando. Pablo dice que si tu cónyuge que no es creyente se separa, se va, no aguanta que tú eres creyente, te deja, se olvida de ti, olvida su contrato matrimonial, su compromiso matrimonial y se va, dice Pablo, no estás sujeto a yugo en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, se rompe el vínculo matrimonial. Entonces, amados, mire, la Biblia es pero tan clara para los creyentes, que lo único que necesitamos es escucharla, es leerla, es permitirle que el Señor le hable a su corazón. Ahora, después de abandonar por un momento, porque después lo vuelve a tomar el aspecto del estado civil, Pablo comienza y dice, toca el versículo 17 y lo voy a volver a poner en su pantalla porque ahí arrancamos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Oiga esto, está hablando cuando dice, pero cada uno como el Señor le repartió, está hablando de dones. Pero dones ¿en qué sentido, amados? En el versículo exactamente en el versículo 6, dice Pablo que a unos Dios le dio el don de casarse y a otros el don de continencia para mantenerse soltero. Entonces, casarse es bueno, mantenerse soltero es bueno, pero para servir al Señor es mejor estar soltero, dice Pablo, y lo va a decir más adelante, que el casado, porque el casado tiene que mantenerse en el cuidado de su matrimonio y de su familia. El soltero no, el soltero es dueño de sí mismo y puede servirle al Señor casi incondicionalmente. Entonces cuando dice, dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, y después dice, y como Dios llamó a cada uno, oiga, vea esto por favor, porque son dos cosas, pero cada uno como el Señor le repartió, ahí son los dones que ya mencionamos, el don de casamiento o el don de continencia, que es la soltería, ¿verdad? Y como Dios llamó a cada uno, así haga.
Entonces Pablo dice, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Cómo es que Dios me llamó? Pablo nos pone acá tres ejemplos que nosotros podemos extender en en nuestra vida ahora. Y es que cuando nosotros hablamos de la bendición de Dios, cuando nosotros hablamos de un cristiano exitoso, inmediatamente nosotros hablamos de salud, hablamos de riquezas, hablamos de toda una vida perfecta. Pero la verdad es que nadie tiene una vida perfecta. Nadie. Esa vida perfecta un día la vamos a tener en el reino, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando nosotros estemos en el cielo vamos a tener una vida perfecta. Hasta entonces, amado. Mientras tanto, aquí nosotros tratamos de vivir lo mejor que se pueda, pero vivimos en un mundo lleno, oiga esto, en un mundo lleno de corrupción. Allí vivimos. Un mundo que nos trae problemas, un mundo que nos trae dificultades, que aún haciendo lo bueno nos pasan cosas difíciles, y no porque Dios no tenga cuidado, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, pero Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, vamos a pasar momentos difíciles, pero Dios todo lo tiene calculado y nos va a dar la victoria al final. Entonces nos dice Pablo, así como Dios te llamó, así mantente, así quédate. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Y nos da Pablo tres aspectos, ¿verdad? Ya hablamos sobre el estado civil, lo hemos hablado en los últimos 2 estudios, y un resumen así pequeñito y de carrera lo que acabamos de hacer. Nos habla de nuestro estado civil, de si estamos casados, estamos solteros o somos viudos. Y también nos habla ahora de un aspecto religioso. Recuerde que el pueblo de Israel, una de las señales que Dios le había dado al pueblo de Israel es la circuncisión. Oiga esto, es la circuncisión. Entonces, eso era una señal. No es para ser salvo, sino que la circuncisión era una orden para el pueblo de Israel después. O sea, cuando el niño nacía, a los 8 días él era circuncidado. No es que era salvo a través de la circuncisión, sino que eso servía únicamente como una señal. Entonces, aquí Pablo está trayendo la circuncisión como un estado ceremonial religioso de las personas. Entonces, y habían problemas en muchas iglesias porque muchos judíos que se convertían al evangelio querían obligar a la gente a tener ciertas ceremonias religiosas, ¿verdad? Y a circuncidarse. Es como que ahora muchos llegan a las iglesias, ¿verdad? Y quieren someter a la gente a muchas ceremonias adicionales a los que la Biblia dice. El Señor Jesucristo solo nos manda a cumplir 2 ordenanzas: al bautismo y la Santa Cena, nada más, las cuales no dan salvación, sino que conmemoran lo que Dios hizo en su tiempo. Entonces, Dios nos dice, así como tú viniste a mí, o sea, dice el Señor Jesucristo, así quédate. No necesitas hacer más. Y entonces Pablo dice lo siguiente. Oiga esto, versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Oiga esto, por favor. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué tengo que hacer? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Qué es lo que Pablo nos dice ahora? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Lo vuelvo a poner, lo pongo en su pantalla, por favor. Dice, ¿fue llamado alguno circunciso? La circuncisión, mis queridos hermanos, es una ceremonia, es una intervención quirúrgica donde se extrae, se quita, se corta el prepucio del órgano masculino, ¿verdad? Y esa era una señal, como dijimos hace un rato, era una señal del pacto del Antiguo Testamento. Nosotros no somos judíos. Nosotros no pertenecemos a ese pacto.
obedecemos ciertos detalles morales del pacto. Otro día vamos a hablar sobre qué parte del Antiguo Testamento nosotros estamos obligados a guardar y qué parte no, ¿verdad? Eso es tema para otro día, pero nosotros no somos judíos, no estamos obligados a circuncidarnos. La Biblia dice que Cristo es nuestra circuncisión. Él arrancó de nuestro corazón, Él arrancó el prepucio, dice, de nuestro corazón. O sea, la maldad de nuestro corazón fue quitada con Cristo. Entonces ya no necesitamos circuncidarnos. Y fíjense que en los tiempos de Pablo, en los tiempos en que esto fue escrito, porque cuando uno lo lee, mire, cuando uno lo lee dice, fue llamado siendo circunciso, o sea, ya te circuncidaron, quédese circunciso. Entonces, dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Yo lo que quiero es que vea aquí, amados. Dice, habla de circunciso, una persona ya circuncidada. ¿Y cómo se va a quitar la circuncisión? Pues increíblemente en el tiempo de Pablo sí había una especie de cirugía como para cubrir esa circuncisión. Entonces, Pablo le dice, no te hagas nada, no tienes que hacer nada. Y luego dice, fue llamado alguno siendo incircunciso. Oiga esto, dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. No hay necesidad de circuncidarse. No tienes que cumplir ningún tipo de ceremonia para poder agradar a Dios. Y luego dice el siguiente. Oiga esto, ¿por qué no tengo que circuncidarme? La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo nos está explicando. O sea, realmente lo que Dios quiere es tu obediencia. No quiere una ceremonia, no quiere que te cortes a esta altura ya no importa que te cortes un trozo de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo fue levantado en la cruz del Calvario y murió por nosotros y ahí fue cumplida perfectamente la ley. Y entonces nosotros ya no tenemos que cumplirla, ya no tenemos que ser parte de las ceremonias antiguo testamentarias. Yo sé que hay iglesias que celebran ciertas ceremonias, ciertas fiestas judías, pero a la iglesia no le corresponde hacerlas. Si por conocimiento de la iglesia las hacen, pues perfecto, ¿verdad? Porque todas las fiestas antiguo testamentarias, todas son simbólicas y todos tienen un significado que de futuro, ¿verdad? De acontecimientos futuros a favor del reino de Dios. Entonces, amados, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, aquí estamos, amados, que Pablo nos dice, ¿no estás circuncidado? Pues no te preocupes, no tienes que hacerte nada. Estás circunciso. No tienes que hacer nada más como para cubrir tu circuncisión, porque quieres convertirte tú en gentil. El judío no tenía que dejar sus costumbres judías, no tenía que vestirse como un gentil, no tenía que cambiar, sino que lo único que tenía que cambiar es a quién adoraba y a quién seguía. No necesitaba hacer absolutamente nada. Entonces, lo único que tenía que hacer es cumplir los mandamientos, pero como cristiano en fe, no de otra manera. Y entonces dice el versículo 20, oiga esto por favor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces, en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, hay una porción que nos llama mucho la atención que quisiera, si ustedes me permitieran, leérselas. Capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Lo pongo en su pantalla en este instante. Oiga esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, oiga esto, al yugo de esclavitud. La ley nos hace esclavos. Luego dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, oiga esto, toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Yo he escuchado muchas veces cuando hablan, ¿verdad? Este se cayó de la gracia, hablando de que cayó en pecado. Y la Biblia habla de que alguien cayó de la gracia cuando de la gracia se pasó a la ley, a la obediencia de la ley. Entonces ahí dice Pablo, caíste de la gracia. Entonces, como cristianos, si usted vino, cualquiera que sea su situación, usted no tiene que cambiarla. Usted no tiene que caminar para favorecer ceremonias o el qué dirán de otras personas. Dios lo trajo así, usted vino hacia el Señor, así manténgase. No necesita usted hacer absolutamente nada, sino que seguir creyendo en el Señor, mantener su expectativa en Cristo, y le aseguro que todo en el Señor va a ser victoria. Ahora, sigamos. Entonces, vamos al versículo 19. Dice de esta manera, permítame. 19 dice, el 20 vamos. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Vamos al 21. Fuiste llamado siendo esclavo, aquí entra otro punto. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquí Pablo entra a otro punto, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos al Señor, pues se nos habla de la libertad, se nos habla de prosperidad, se nos habla de salud, se nos habla de milagros, se nos habla de tantas cosas que son ciertas porque realmente en el Señor somos bendecidos y nosotros obedecemos la palabra. Pero Pablo aquí está diciendo que no es que para ser cristiano tú tienes que ser libre específicamente. Para ser cristiano tú tienes que tener dinero o ser sano o sentirte de una u otra manera. No, Pablo está siendo bien claro y ocupa una situación civil de personas. Dice, si viniste al Señor siendo esclavo, dice Pablo, no te dé cuidado. O sea, no es que no importa, ¿cómo no? Porque es infinitamente mejor ser libre que ser esclavo. Pero Pablo le está diciendo, ten paciencia, o sea, no te desesperes por eso. No creas que Dios no te ha bendecido con su salvación porque tú no tienes papeles, porque tú no tienes dinero, porque tú estás enfermo. No, Dios se ha olvidado de mí. Eso no es cierto, no es cierto. Y tú puedes vivir valga la redundancia, tu vida cristiana aún en medio de esas situaciones. No puedes tú ligar al Señor con cuestiones materiales, ligar al Señor con cuestiones de tu estado legal. Digamos, si tú vives aquí en Estados Unidos, si tienes o no tienes papeles, tú no deberías relacionar con eso, ¿verdad? Eso Dios te va a ayudar a resolverlo en su tiempo y puedes tú mantener una vida cristiana correcta, una vida cristiana que agrade al Señor, aun cuando no tengas ese tipo de favores. Cuando tú no tengas papeles, tu trabajo, o no tengas trabajo, o estés en una situación de fragilidad, cualquiera que ésta seas. No, yo no puedo ser creyente, no, yo no estoy en bendición. No, tranquilo, espérate al Señor, sigue caminando, no te desesperes. No pongas la mira en las cosas que los hombres las ponen. Pon tus ojos en Dios. Vive como la vida que Dios te ha permitido vivir. Estás en bendición, vive en esa bendición, no poniendo los ojos en la bendición. Estás soltero, vive en la soltería, pero obedece a Dios. No te metas en fornicación. Y si tú no puedes mantenerte sin atracción sexual, pues entonces tienes que casarte. Pero tú puedes vivir en el Señor. El soltero, el casado, el esclavo, el libre, todos podemos vivir en el Señor. Todos podemos tener una vida
cristiana exitosa, aunque te parezca difícil. Y más en este tiempo donde todos ofrecen dinero, todos ofrecen prosperidad, donde todos lo relacionan a cosas materiales. Estamos en una sociedad tan llena de materialismo, que si no tienes las cosas materiales es porque estás en pecado o porque Dios te ha derramado sobre ti maldición, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios está contigo y a todos Dios nos ha llamado a un camino específico, no hablando específicamente del Evangelio, sino que tu propio camino, tu propia situación. Algunos vinieron al Señor y vinieron con enfermedad, algunos Dios los sanó, a otros no los sanó. Pero eso no quiere decir que Dios ama a unos más y a otros menos. No, Dios tiene caminos específicos para todos. Para todos. Conozco creyentes que tienen problemas físicos, que tienen problemas de salud y son completamente felices y le sirven al Señor y están esperando en el Señor y saben que en algún momento Dios los va a sanar, pero de todas maneras siguen caminando. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron amenazados por Nabucodonosor y dijo que si no adoras la imagen que yo he hecho, yo los voy a lanzar al horno de fuego. ¿Y quién va a ser el Dios? ¿Cuál va a ser el Dios que los va a librar? Y ellos tuvieron el valor de decir: sepa, rey, que Dios nos puede librar, pero aunque no nos libre, no vamos a inclinarnos delante de la imagen. Y entonces fueron lanzados y había sido aumentado el calor de tal manera que los soldados que los aventaron, ellos murieron quemados y ellos cayeron dentro del horno. Cualquiera hubiera dicho: ahí ya se murieron todos quemados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios los guardó. Dios los guardó. Entonces, óigame por favor, usted tiene que unirse a Dios, pensar en Dios, y en la situación que esté, usted tiene que aprender a vivir confiando en Dios. Repito, si usted tiene dinero, si usted está bendecido económicamente, aprenda a confiar en el Señor y no en su dinero. Si usted está sano, aprenda a confiar en Dios, no en su fuerza física, sino que en la fuerza del Señor. Si está enfermo, no dependa solo de su enfermedad para mantenerse amargado, sino que usted siga al Señor para que Dios le dé fuerzas, y en el momento que Dios lo decida, Dios lo va a sanar por completo. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados, pero se refiere a nuestra enfermedad de pecado en nuestro corazón. Allí nosotros hemos sido sanados. Pero aquí Pablo dice algo. Oiga esto y lo vamos a ocupar para todos estos mismos aspectos. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, dice, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquí, amados hermanos, podemos meter cualquier cosa, porque en nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestro país, no podemos hablar de esclavitud. Hay personas que están esclavos materialmente. Eso no existe en este país. La esclavitud ha sido abolida. Pero si usted tiene alguna situación que usted se siente esclavo, Pablo dice: no te dé cuidado. Si estás metido en algún problema económico, tienes deuda, entonces no te dé cuidado, tranquilo, Dios no se va a separar de ti por eso, pero libérate de eso. Procura liberarte de eso. Entonces, cuando Dios está con usted, usted mismo comienza a abandonar ciertas actividades que son fuga de dinero, como el alcohol, como el adulterio, como tantas cosas, ¿verdad? Prácticas que usted sabe que no le traían nada bueno. Usted simplemente las deja de hacer y Dios le va a ir dando la bendición necesaria y la sabiduría para salir de ese problema. Entonces, nosotros podemos utilizar lo que Pablo le dice al esclavo: si puedes, libérate, pero le dice primero: no te des cuidado, no creas que por tu esclavitud Dios se ha olvidado de ti. No, tranquilo, sigue caminando, puedes servirle, puedes mantenerte como esclavo o como en tu problema, sirviéndole al Señor. Mire lo que dice, por favor, como para comprobarle lo que le estoy diciendo. Vamos a ir a Efesios, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso.
Y en la carta a los Efesios vamos a ir al último capítulo y mire lo que dice, por favor, exactamente en el versículo 18. Mire lo que dice, por favor. Oiga esto. Perdón, es Efesios 5, perdón, ya se lo pongo. Hoy sí me ha dado un poquito de problemas, pero aquí vamos. Efesios 5. 6, Efesios 6. Y de aquí vamos a agarrar el versículo 5 en adelante. Aquí está. Oiga esto, por favor. Aquí Pablo le está hablando a cristianos. Oiga lo que dice. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Porque alguien podría decir, no, aquí está hablando del siervo, está hablando de un trabajador. No, aquí lo aclara Pablo, dice, sea siervo o sea libre. O sea que usted puede seguir siendo creyente aunque está en una situación difícil. Amados, siga caminando, siga caminando, no se deje amedrentar por este tipo de cosas que sí, bien es cierto, pues no son fáciles y cada uno tiene su propia cosmovisión, ¿verdad? Pero esta misma situación no lo debería alejar del Señor. Entonces, amados, sigamos, ya casi terminamos, amados. Dice de la siguiente manera, estamos en el versículo... estamos en el versículo 22. Versículo 22. Dice de esta manera. Oiga esto. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y aquí explica Pablo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esta es nuestra situación. ¿Verdad? Nosotros dejamos de ser esclavos del mundo y nos convertimos por amor en esclavos de Cristo. ¿Verdad? Entonces, si alguien es libre, esclavo de Cristo. Cristo lo libera de la esclavitud de allá afuera para ser esclavo de Cristo. Entonces, todos hemos sido llamados para tener un Señor. Si usted se mantiene en pecado, su Señor será el pecado. Si usted viene a Cristo, su Señor será Cristo. Entonces, allí estamos nosotros. Y la situación en la que nosotros estamos, la situación de debilidad que probablemente podamos tener, no nos debe hacer pensar que Dios nos ha abandonado, sino que Dios quiere que nos mantengamos en ese proceso hasta el final. Y dice el versículo 23, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces Pablo nos está diciendo, su libertad ha sido comprada ya. En el Señor ustedes son libres. No se sometan a ningún tipo de esclavitud. Dios los compró, como el apóstol Pablo dice, a precio de sangre del Cordero sin mancha que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vuelve a decir Pablo que esto lo dice 3 veces en estos versículos que hemos leído. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, oiga esto, para con Dios. O sea, hablando de su vida espiritual. Usted no necesita hacer ningún tipo de cambio en su situación civil, en su situación su situación legal. No necesita hacer cambios. Mire, yo no puedo servir al Señor porque no tengo papeles. No tiene nada que ver. En la iglesia todos somos iguales. Nuestra ciudadanía de todos los creyentes es del cielo. No hay superioridad. Este es mayor o este es menor. Hay cierta jerarquía en cuanto a la organización, pero realmente todos somos iguales. Entonces, amados hermanos, sea que usted esté casado, sea que usted esté soltero, sea que usted sea viudo, sea que usted está enfrentando problemas, sea que usted no tenga problemas, sea que usted tenga en situación económica débil, sea que usted tenga mucho dinero, amados, para con Dios eso no hace diferencia.
sino el confiar en Dios y el seguir caminando y obedecer al Señor. Fe y obediencia, fe y obediencia. Usted sigue caminando y manténgase así, porque por precio usted y yo hemos sido comprados por Cristo. Así es que, amados hermanos, sé que la situación a veces es difícil. A veces es de bonanza, a veces nos sentimos súper bendecidos. Pero delante de Dios, amados hermanos, si usted es igual el cristiano que le ama, ya sea que tenga poco dinero o tenga mucho dinero, esté en situaciones de su situación legal acá, sea buena o no sea buena, Dios le ama y Dios está con usted. No necesita nada de eso para poder estar usted en paz con Dios. Ahora, hay un detalle. Para poder estar en paz con Dios por completo, amados hermanos, Cristo tiene que ser su Señor. Y por eso es que dice la Biblia que Cristo nos libertó con su sangre. No nos hagamos esclavos. Y cuando nosotros nos volvemos a meter al pecado, voluntariamente nos volvemos a ser esclavos. Si usted ya fue salvado por Cristo, las cadenas fueron rotas, usted es libre. Pero si usted voluntariamente se vuelve a encadenar, amados hermanos, usted va a sufrir más todavía, porque sabe que Dios le hizo libre, pero usted volvió a levantar las cadenas del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Busque a Cristo. Confíese su pecado a Cristo. Si usted siente que su situación, tal vez no sea una situación pecaminosa, pero sea una situación de necesidad, póngalo en las manos del Señor. Confíe en el Señor. Ore y dígale: Señor, estoy así, Señor, no aguanto, ayúdame, provee. Y Dios en su momento va a proveer. Y usted haga lo que tenga que hacer, en el sentido de que mejórese, estudie, prepárese, busque otro trabajo, aplique a otra cosa. Y le aseguro que Dios le va a sacar de esa situación. Dios es el Dios de bendición cuando Él quiere. Pero dice la Escritura algo que nos cuesta comprender, no comprender, aceptar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y por eso es que nosotros tenemos que buscar a Dios y su misericordia. Si tu situación no te agrada, busca a Dios, busca su misericordia, y yo sé que en algún momento Dios va a obrar y va a cambiar tu vida. Ahora, yo te invito a que en esta noche tú puedas hacer las paces con Cristo. Probablemente estas situaciones que puedas estar pasando ya te chocan mucho tu corazón. Ponte a cuentas con Dios, pídale perdón al Señor y sigue adelante. Tú no has recibido a Cristo en tu corazón. En unos momentos va a salir una oración en la pantalla de tu dispositivo, de tu televisor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.